Este documento analiza el impacto del tipo de cambio real y su volatilidad en el desempeño de las exportaciones de América Latina. Asimismo, los 5 principales países con mayor poder adquisitivo son Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, considerados pequeñas economías abiertas, exportadoras de materia prima, que en promedio sus exportaciones representan el 24% del PBI, lo cual las expone ante cambios en las variables exógenas, lo cual genera incertidumbre en la ganancia de las exportaciones. Dado que este es un sistema muy complejo, la literatura no es concluyente en cuanto a su efecto, existe escasa literatura para países de América Latina y los autores sostienen que hay un efecto negativo en estas economías. La pregunta de investigación es: ¿cuál es el impacto del tipo de cambio real, nivel y volatilidad en el desempeño de las exportaciones del grupo de 5 países de América Latina en el periodo de 1989 al 2018? Asimismo, la hipótesis es que existe un impacto positivo del tipo de cambio real en las exportaciones y un impacto negativo de la volatilidad del tipo de cambio real en las exportaciones. Como objetivo general es determinar el impacto del tipo de cambio real en el desempeño de las exportaciones de este grupo de 5 países. Respecto a un análisis conjunto, es estimar la volatilidad del tipo de cambio real, identificar si el tipo de cambio real y su volatilidad afectan a las exportaciones totales mediante un panel VAR. Ahora, para un análisis país por país, también es analizar el impacto del tipo de cambio real y su volatilidad en las exportaciones totales para cada uno de los países seleccionados. Dentro del marco teórico, la revisión de la literatura concluye que existe una relación negativa para países exportadores de materia prima, relación positiva para países exportadores de servicios y una relación no significativa, según Miranda y Mordecai y Moleno. El modelo teórico es el modelo de bienes transables y no transables, donde relaciona el tipo de cambio real que está en función de los precios no transables y las exportaciones, mediante la maximización de la producción, maximización del consumo intertemporal e intratemporal, y la interpretación es de que existe una relación positiva. La interpretación viene de que un aumento de los precios no transables cae el tipo de cambio real, significa una apreciación de la moneda nacional que genera menores ganancias a los exportadores. Ahora, las variables utilizadas en el modelo están en términos de brechas calculadas por el filtro Hodry-Pesco. Las variables son exportaciones totales, demanda nacional, demanda mundial, los términos de intercambio, el tipo de cambio real y la volatilidad. La base de datos es del Banco Mundial y la frecuencia es anual. El periodo es de 1989 al 2018. Asimismo, según el paper de Sol, el tipo de cambio real se interpreta de que un aumento del tipo de cambio real se interpreta como una apreciación de la moneda nacional. Respecto al cálculo de la volatilidad, se estimaron varios modelos, donde los modelos elegidos son el GARCH 1.1 para todos los países excepto para México, que es un ARCH 2, pero estos están en frecuencia mensual, por ello se transforma. Según Vita y Abbott, la volatilidad anual puede ser interpretada como la sumatoria de la volatilidad mensual. Asimismo, estas volatilidades serán utilizadas para el análisis conjunto y análisis país por país. En el análisis conjunto se estima el panel VAR, donde todas las variables, mediante el test de raíz unitaria de Levin-Linshu, resultan ser estacionarias. Por ello se estima el panel VAR, que bajo el criterio del Akaique, el rezago óptimo es 1. Y en las ecuaciones de las exportaciones, el tipo de cambio real y la volatilidad resultan ser significativas. Este modelo es un modelo estable. Los resultados respecto a la función impulso-respuesta del tipo de cambio real se interpreta de la siguiente manera. Una apreciación de la moneda nacional genera una disminución en las exportaciones. Asimismo, un choque en la volatilidad del tipo de cambio real disminuye las exportaciones. La variabilidad de las exportaciones se debe principalmente a choques a sí misma. Sin embargo, en horizontes largos, la contribución del tipo de cambio real es mayor a la contribución de la volatilidad. Ahora, para el análisis país por país, se utiliza el modelo VAR. Sin embargo, primero se analiza bajo el test de Dickey-Fuller aumentado todas las variables, de las cuales todas resultan ser estacionarias. Asimismo, del modelo VAR nos centramos en la ecuación de las exportaciones, donde Brasil
México y Perú son afectados significativamente por el tipo de cambio real. Asimismo, Argentina, Brasil y México son afectados significativamente por la volatilidad del tipo de cambio real. Y en términos generales, todos estos países son afectados por las variables exógenas. Ahora, respecto a una apreciación de la moneda nacional, en la función impulso-respuesta, se puede observar que para el caso de Brasil genera un aumento de las exportaciones. Y esto, según Miranda, Mordek y Muleno, se deben a las diferencias internas del sector. Por otro lado, las que sí cumplen con la relación del modelo teórico es el caso de México y Perú. Por otro lado, un choque en la volatilidad del tipo de cambio real disminuyen las exportaciones para Brasil y México, dado que estos países son adversos al riesgo. Caso contrario con Argentina, donde las exportaciones aumentan. Y esto, según Serenis y Somnis, se debe al menor grado de exposición a la incertidumbre cambiaria. Por otro lado, en el caso de Argentina, la variabilidad de las exportaciones se debe principalmente por choques a sí mismas y en horizontes largos aumenta la contribución de los movimientos de la volatilidad del tipo de cambio real. En el caso de México, en horizontes largos, mayor es la contribución de los movimientos de la volatilidad del tipo de cambio real respecto a la contribución de los movimientos del tipo de cambio real. Para el caso peruano, en horizontes largos, aumenta la contribución de los movimientos del tipo de cambio real cerca al 35% en la brecha de las exportaciones. Y finalmente, en el caso de Brasil, en horizontes largos, mayor es la contribución del tipo de cambio real respecto a la volatilidad del tipo de cambio real. Conclusión, este documento tiene el objetivo principal de determinar el impacto del tipo de cambio real y su volatilidad en las exportaciones. Por ello, mediante el análisis conjunto, se aceptan las hipótesis planteadas en este modelo. Sin embargo, en el análisis país por país se rechazan las hipótesis para el caso de Argentina y Brasil. Asimismo, minimizar la volatilidad cambiaria aumentarían las exportaciones, independientemente de la aversión al riesgo de los exportadores. De los resultados se constata que existe una baja magnitud del impacto de la volatilidad del tipo de cambio real en las exportaciones totales de estos 5 países seleccionados. Sin embargo, los hacedores de política no deberían de considerarlo como irrelevante, ya que existen muchos agentes económicos que intervienen en las decisiones de las exportaciones. Muchas gracias.